El texto, el texto que vamos a ver hoy es el de la señorita Judith. Me imagino que la mayoría de ustedes leyó el texto, porque es un texto que tiene ya casi 15 capítulos, pero es interesantísimo. De alguna manera se trata de una mujer que fue una heroína epónima y curiosamente no aparece sino hasta el capítulo 8. Los 7 primeros capítulos se desenvuelven en su ausencia. Y de alguna manera esto ha dado como ápice a considerar que tiene que haber sido un texto que se escribió en épocas diferentes y se fue ensamblando entre los siglos 5 y primero antes de Cristo, ¿no? De alguna manera se relaciona este texto con la revuelta macabea bajo Antíoco IV de Epifano y el hecho de que esté escrito en griego pudiera orientar precisamente con esa idea. Y dado que hay tomados del griego el uso de estructuras narrativas, se utiliza mucho la ironía, un lenguaje con doble sentido, se juega mucho con los personajes y hay como una tensión entre celebración y exhortación a lo largo del mismo, ¿no? La ironía sobre todo, porque los personajes no hacen lo que se espera de ellos y ha sido considerada como una especie de ficción novelada, un relato alegórico, con una utilización como muy libre, ¿verdad? De toda una serie de tradiciones bíblicas donde hay relatos heroicos y argucias, vamos a decirlo así, de mujeres. Ahora, otros lo consideran una novela judía, otros una judeo-helenista, y más que todo es un relato folclórico con dimensión épica, si se quiere. Ahora, en ese texto pasan como cosas bien puntuales, ¿no? Como hay un tratamiento bien diferenciado de la figura del sumo sacerdote Alcimo en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Y en Judith esto se hace presente también en una primera composición del libro. Entonces, en su estructura literaria vemos que de alguna manera está conformada con dos partes clarísimas. La primera, del capítulo 1 al 7 y el 8 en adelante, cuando aparece Judith. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, que es el siguiente, ¿no? Se habla al comienzo del texto de un imperio en vías de creación, una conquista, maduración y consolidación del poder en torno al núcleo que será posteriormente Nínive. Se trata de un rey, ahí lo ponen con el nombre de Arfaxad, rey de los Medos, lo cual ya de entrada resulta bien enigmático porque ese nombre es mencionado en Génesis como el primer hijo de Sem en la genealogía. De algún modo, este es un rey que está tratando de ganar cada vez más terreno, de vengarse a través de la guerra de cualquiera que se oponga a sus designios, trata de buscar aliadas entre los vecinos o porque por lo menos sean neutrales. Y siente como el desprecio de la gente que de ninguna manera quiere, como decir, postrarse ante sus designios, ¿no? Y entonces él empieza a vengarse de todo el mundo y pone como principio una conquista general que se traducirá en un primer momento, en un periodo de descanso para recuperar las fatigas de la campaña, porque ha tenido la oportunidad de guerrear durante muchísimo tiempo. Y vamos a tener entonces una misión que está encomendada a un general que recibe el nombre de Holofernes, que sería como el principal general, el Padrino López, podríamos decir así, de este imperio en expansión. Cosa curiosa que se menciona como rey a Nabucodonosor, como rey de los asirios en Nínive. Si nosotros estamos conscientes que Nabucodonosor vivió muchos años antes,
y no en Nínive precisamente, entonces nos estamos dando cuenta de que el nombre de Nabucodonosor es figurado del mismo modo que se hace en el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces, si los asirios son sirios, ¿verdad? Más bien Nabucodonosor pudiera ser Antíoco IV Epifanes y Nínive pudiera ser que se esté refiriendo a Antioquía, ¿verdad? Nínive, la gran ciudad que vimos la semana pasada en el libro de Jonás, es clasificada aquí sencillamente como una gran ciudad. Entonces, tenemos también otro nombre, que es el de la ciudad de Betulia. Betulia es la ciudad de Judí, precisamente, y hay bastante extrañeza con ese nombre, porque no aparece en ninguna parte desde el punto de vista histórico, y parece ser presentada aquí como la ciudad clave del país, como una temible fortaleza que va a defender el acceso tanto a Samaria como a Judá. Entonces, para algunos, ¿verdad? No sería otra que la antigua Betel, la casa de Dios. Entonces, la fantasía del texto es que pretende que la geografía de Betulia, ¿verdad?, tiene como efecto aislar Jerusalén y alejarla del frente de operaciones de la guerra que se está dando, ¿verdad? Entonces, de algún modo, la misión de Holofernes, después de 120 días de descanso, ¿verdad?, convoca a una guerra. Si remontamos esos 120 días hacia atrás, va a resultar que coincide con el primer día de la fiesta de Hanukkah o de la dedicación. Y en este momento es el primer día de la fiesta de los ácimos, inaugurada por la Pascua en Éxodo 12. Entonces, todo esto hace como a considerar, ¿verdad?, que estamos ante una serie de ciudades sometidas, algunas han sido conquistadas y otras se resisten, como es el caso de Betulia, precisamente. Entonces, si buscamos alguna indicación de tipo geográfico en cada uno de estos nombres, realmente no los vamos a conseguir. También hace alusión a Ecbatana como un lugar por donde han pasado las tropas de Holofernes, y esa ciudad se menciona también en el libro de Tobías, que probablemente vamos a ver hoy también. Entonces, los habitantes de la costa tratan de enviar mensajes de paz a Holofernes y les dicen: somos tus esclavos, entra haz lo que te plazca, entra a nuestras ciudades. Pero la acogida que reciben de ese liberador se convierte en pesadilla, porque todos sus hombres lo que hacen es saquear, devastar, aniquilar, no solamente a la población, sino también a todo lo que es sagrado para ellos mismos. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad?, que la actitud de esta gente ante lo que es sagrado para los países vecinos les importa muy poco. Y eso hace que de alguna manera se vaya dando como una ola de terror que va a desembocar en pánico. Entonces, ya fíjense que con estas palabras ya les he hablado de los 3 primeros capítulos de Judith. Quienes lo leyeron tienen que darse cuenta de que estamos entrando, como quien dice, en materia en este momento a partir del capítulo 4. Sabemos que los israelitas habían consagrado el altar y la casa de Dios. Y vamos a encontrarnos de que ellos están atemorizados, ¿verdad?, sobre lo que pueda pasar, pero sin embargo, determinan que ellos van a ofrecer resistencia a pesar de que tienen muchísimo miedo al exterminio. Parte de esa resistencia es porque están en una ciudad que es tipo fortaleza, está bien fortificada con grandes muros y sobre todo tienen una buena reserva de provisiones tras la siega y también tienen recursos de agua. A través de cisternas ellos tenían como para resistir el asedio durante bastante tiempo. Visto así, Holofernes trata de enviar un emisario, un tal Agior, a quien el pueblo
lo apresa, lo conduce hacia los jefes y él parece decirles que, bueno, que tienen que entregarse porque sencillamente Holofernes va contra Israel. Este personaje, Agior, se queda detenido con ellos, ¿verdad? Siguen las intrigas por parte de los enemigos, y se va dando una situación bastante difícil porque a Holofernes le aconsejan de que si él corta las provisiones de agua, más tarde o más temprano va a tener que caer el pueblo porque no le va a quedar más remedio que acogerse precisamente a esta situación, y va a tener necesariamente, ¿verdad?, o sea, que rendirse, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar de ese pueblo? Bueno, empiezan a hacer oración, de alguna manera ellos están en ayuno y oración permanente. Curiosamente, fíjense que ninguna de estas oraciones tiene tono de lamentación, porque ellos no piensan que ellos sean culpables de nada y que más bien están ante una invasión que para ellos no es castigo de Dios, sino una prueba. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Se va mostrando una matriz de opinión en lo que ellos unen a la oración, el hecho de tener un terror increíble. Y Holofernes se prepara, como quien dice, para el ataque. Dice el texto que son 170,000 personas, 12,000 jinetes, entonces, sin contar con la intendencia. Una muchedumbre incontable. Imagínense todo esto, ¿verdad?, haciendo cerco a una ciudad, de paso que la gente no es guerrera precisamente. Entonces, cuando le cortan las provisiones y la posibilidad de tener agua a través del sistema de canalizaciones, la cosa se pone peor. Los pueblos vecinos se entregan a Holofernes, pero este pueblo todavía sigue en pie. ¿Y qué pasa con este pueblo? Y eso lo vamos a ver a partir del capítulo 7. Ellos están ya en el día 34 del asedio. Se les están acabando las provisiones, se les está acabando el agua. Entonces se vuelven hacia Osías, que digamos que es la autoridad principal, el sacerdote, y a los ancianos, a quienes empiezan a acusar y después terminan acusando a Dios. Fíjense que es la misma premisa que vemos en el Éxodo, cuando el pueblo se quiere volver contra Moisés y posteriormente lo hacen contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este pueblo desesperado? O por lo menos es la decisión de Osías y los dirigentes, que están presionándolo. Entonces, dicen sencillamente que están en el día 34. Ellos van a dar 5 días más para que Dios los ayude. Y si Dios no los ayuda en 5 días, ellos al día 40, ellos se entregan. Es entonces cuando hace aparición Judith. Judith, ¿verdad?, es una viuda estimada. Al parecer, un caso bien curioso, porque en Israel tradicionalmente las viudas son mujeres desamparadas, sobre todo si no tuvieron hijos, sobre todo si no tienen un marido al lado, un padre o hermano que vea por cada una de ellas. Y no es el caso. Se dice que ella era una viuda durante 3 años y 4 meses. Fíjense qué casualidad. 3 años y 4 meses nos evoca nuevamente el número 40, que aparece curiosamente en este texto también. Entonces, todo el mundo dice que era una mujer hermosísima, una mujer que era rica, piadosa, inteligente, sabia, hábil, que vive en ayuno y oración constante, dueña de sus asuntos, muy deseable, pero casta e irreprochablemente influyente, de gran peso en el pueblo por su comportamiento. Claro, no tiene ni marido ni hijos que le asegure la subsistencia, pero es joven, hermosa y rica, cosa que le abre la puerta a muchas mujeres todavía hoy. Entonces,
esta mujer toma la iniciativa y se enfrenta ante los jefes de Betulia, lo cual también es desusado, ¿no? Que una mujer se enfrente a las máximas autoridades. Y ella no solamente lo hace, sino les dice, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar de que ustedes pueden ponerle plazo a Dios? Si Dios no quiere ayudar, Él nos va a ayudar. Pero eso no es porque ustedes le pueden imponer. ¿Cómo se creen que nosotros humanos podemos estarle poniendo a Dios plazo ni estarle poniendo condiciones? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ustedes creen que Dios nos castigue? Me gustaría que leyera alguno el capítulo 8 a partir del versículo 11, ¿verdad? Porque es interesantísimo lo que dice esta mujer precisamente a las autoridades de Betel. ¿Alguien lo puede leer? Yo la tengo aquí, profe, porque justamente uno de los capítulos que a su casa les dijo, escúchenme, jefes de Betulia, también las palabras que han pronunciado. Cuando ante Dios entregarían la ciudad a nuestros enemigos y en el plazo convenido el Señor no nos enviaba socorro. ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para atraer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona. No podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos. Se te fue la voz. Sí, se le fue la voz a Engels. Sí, completamente. ¿Sigues leyendo tú, JJ? No, profe, yo estoy escuchando, no tengo la Biblia al lado, pero Okay. ya llegó. Ok. Entonces, bueno, sigo leyendo yo por aquí, a menos que alguno de ustedes lo tenga. Por aquí lo tengo. Adelante. ¿Cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone a alguna decisión como a hijos de hombres. Más bien, pidámosle que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestras súplicas si le agrada hacerlo. ¿Hasta qué versículo es? No, hasta ahí sería bien, porque es un poco la idea, lo que quería señalarles, ¿no? La idea de lo que ella recoge aquí. Y entonces dice, dejen las cosas en mis manos, que yo les aseguro que Dios va a poner en mis manos la victoria para que esto se dé. Ahora, ¿qué hace ella para prepararse ante lo que considera un plan de acción? Bueno, ella va a su habitación y se dedica a una oración bellísima, una oración hermosísima que la vamos a encontrar a lo largo de todo el capítulo 9. Entonces, ella dice que va a ser una cosa que se va a contar de generación en generación entre los descendientes de Israel. Entonces, empieza dejando de lado la actitud de duelo, se desviste para la oración, porque se supone que ya está vestida así como María Ángela, pues toda tapadita siempre como viuda. Y decide, ¿verdad?, rezar al Dios de Simeón, que es el Dios de su tribu. También hace alusión a Dios como el Dios liberador del pasado que lo sacó del éxodo, y que ese Señor de la historia también es el Señor del presente. Y de algún modo, después que ella se somete a una oración que dura todo el capítulo prácticamente y pide la protección, empieza a prepararse. A partir del capítulo 10 vamos a ver que ella
ya se quita la ropa de viuda, se pone hermosísima, trata, tú sabes, de disfrazarse y sale con su criada camino al ¿cómo se llama? El campamento de Holofernes. Y fíjense lo que puede hacer una mujer bonita en aquella época y en esta. Dicen que era tan, pero tan bella, que todos, tú sabes, se les salía la baba a los hombres cuando la veían. Entonces era una cuestión que en la medida que ella se va acercando al campamento, todos los hombres la dejan pasar con la boca abierta, embobados completamente. Y se enfrenta con Holofernes, quien también se queda también, bueno, pues, babiadito por la muchacha y se da el interrogatorio, ¿por qué estás tú aquí? No, yo vengo huyendo de mi pueblo porque ellos no están conservando la verdadera fe de Israel, ahora están comiendo hasta para los ídolos, a cuenta de que tienen hambre y son capaces de hacer cualquier cosa, por eso yo vengo para acá, porque yo tengo que vivir mi fe con pureza. Y no se preocupe, que yo le voy a enseñar el mejor camino para que usted pueda llegar ¿cómo se llama? A la ciudad y poder entrar sin que haya derramamiento de sangre prácticamente. Entonces, ¿qué hace ella? Se da como el interrogatorio policial. Cuando se encuentra con Holofernes, él lo primero que hace es invitarla a cenar, porque piensa que después de la cena puede que venga algo más. Resulta que con la misma, ella le acepta la cena, pero no la comida. Ella dice, no, yo no puedo comer esa comida, yo tengo que respetar la comida porque yo soy una mujer que vive mi fe de esta forma. Y acostumbró durante 3 días a salir y entrar del campamento de tal forma que ya los soldados la veían con naturalidad. Una mujer bonita que había traicionado a su pueblo y se había venido a estar con ellos. Entonces, ella cada vez que hablaba con Holofernes, estaba hablando con Dios, pero él creía que era con ella. Entonces, él juraba que ya la tenía, tú sabes, montadita en la olla. Se da la cena en la que supuestamente él piensa que Judy va a quedarse con él para siempre y le da, lo hace que beba bastante, y que beba bastante, el hombre se queda dormido. Y una vez que se queda dormido, viene y le corta la cabeza. Mete la cabeza en una bolsa, se va con la sierva corriendo y al día siguiente, cuando van a entrar a la cama del jefe, se dan cuenta que no tiene cabeza, pero ya la tienen colgada en el muro de la ciudad. Eso causó una estampida porque al estar el jefe muerto, ya todos los demás pensaron de que ellos tenían la batalla perdida porque el Dios de Israel de alguna manera les iba a llevar la delantera. Es un texto muy cruento porque habla de la manera como ella sin contemplaciones le corta la cabeza a ese señor. Pero paradójicamente es también la oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar a vencedores al final sin que la ciudad sea asolada y que haya sido de alguna manera, las murallas hayan sido sobrepasadas. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, en los últimos capítulos, cómo en la oración de Judith siempre se da en el mismo momento que se hacen las ofrendas en Jerusalén. Entonces, ella se constituye, ¿verdad?, en una especie de sacerdotisa. Y el relato nos da a entender, ¿verdad?, de una serie de damas que exigen sus rizos en la fiesta de Hanukkah. Y entre estas celebraciones se da la cronología del relato. La casa de Judí es la casa de Manasés, que era su marido, y allá son llamados todos los ancianos de la ciudad, donde empiezan a rendirle pleitesía, y se dan bastantes, podríamos decir, alabanzas acerca de su persona. Entonces, a la misma hora en que se ofrece en la casa de Dios el incienso, es la misma hora donde la oración de Judith se hace. Y es entonces cuando entona ¿cómo se llama?, una especie de himno bellísimo que vamos a encontrar a lo largo de los capítulos, bueno, diríamos que 14 y finalmente el capítulo 15 y hasta el 16.
donde hasta el propio sacerdote, el sumo sacerdote de Jerusalén, viene desde allá con su corte y le dicen palabras como las siguientes: tú eres la gloria de Jerusalén, honor de Israel, orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienhechora de Israel. Dios sea compadecido, que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron, así sea. Ahora, conjuntamente con esta, vamos a decir, que salieron huyendo los soldados de Holofernes, se da el saqueo del campamento, un saqueo que dura 30 días. A Judith le asignaron la tienda de Holofernes con toda su vajilla de plata, los divanes, las vasijas. Judith tomó esas cosas, enganchó los jarros, los amontonó todo encima y se da un cántico, un himno en el capítulo 16. Y lo más curioso es que ella y un séquito de mujeres se va a Jerusalén, y el texto dice que estuvieron en el templo de Jerusalén durante 3 meses. Imagínense, para un pueblo en que la impureza de la mujer los contaminaba, este texto termina diciendo que se quedaron 3 meses en el templo de Jerusalén. Es algo verdaderamente para asombrarse, ¿no? Porque está completamente en contra de lo que tradicionalmente nosotros tenemos conocidos en el posexilio, ¿verdad? Con relación a esto. Podríamos decir que independientemente de que sea un texto escrito en griego, que sería una buena razón para dejarlo fuera del canon hebreo, yo creo que como presentan a esta mujer y la importancia que le dan, el hecho de tener un trato de tipo sacerdotal, de que los sumos sacerdotes digan que de nada vale la gracia de los holocaustos, pero sí la liberación que viene a partir de esta mujer. Entonces, me parece que quizás esa sea la razón de fondo para que este texto no haya entrado en el canon judío. Donde evidentemente, si tratamos de ver el texto desde el punto de vista teológico, es evidente que mucho de la cultura griega está inmerso allí. Se hace mucho énfasis en la importancia del ayuno, la penitencia y la oración. También hay una visión universalista, porque fíjense que Agior, viniendo del campamento de Holofernes, fue acogido como uno más dentro de la comunidad. Podríamos hablar incluso de una experiencia de conversión al judaísmo. Ay, Dios mío, se cayó. Ah, no. Y sobre todo, Dios va en contra de cualquier tipo de autosuficiencia de las personas y siempre va a estar parcialmente del lado de los más débiles. Aquí tenemos una mujer que utiliza su belleza al servicio de la fe. Pero nos trae también, digamos, algo en que pensar, y ese es el motivo de la tarea de hoy, ¿no? Porque en el foro es bueno discrepar sobre hasta qué punto es lícito o si es ético matar en nombre de Dios. Porque eso es lo que tenemos en este texto, ¿verdad? Una mujer que por tratar de buscar un bien es capaz de llegar incluso hasta el homicidio. Y eso nos lleva a esa disertación de que sí, para alcanzar un fin se puede utilizar cualquier medio. Ustedes, se los dejo como quien dice allí en reflexión. Entonces, quisiera pasar a otro texto, pero antes quisiera darle la palabra para que ustedes tengan algún comentario acerca de este texto que no deja de ser interesante por toda la problemática que trae consigo. Les dejo la palabra. Hola, profe Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, profesora. Profesora, con respecto a lo que acaba de comentar, que lo deja a la discusión, me llama la atención. Ajá. Si el primer mandamiento es no matarás, ¿cómo se explica entonces que Dios mande a matar o
bueno, realmente Dios no está mandando a matar, sino que la gente puede matar en nombre de Dios. Yo En la lo veo historia, contradictorio, ¿no? sí lo es, pero fíjate que las peores guerras de la historia han sido por motivos religiosos y quienes las han llevado adelante han asumido que Dios está de su parte. Sí, todos los bandos, definitivo. Sí, y si por lo menos nosotros leemos el libro de Jueces, que es el libro más sangriento de la Biblia, vamos a darnos cuenta cómo se matan mujeres, niños, se roba, se despoja al vencido, se violan a las mujeres, y todo eso con la bendición de Dios. Tendría que haber ese pueblo haber crecido en forma paulatina en la fe y más que crecer en la fe, en la imagen de Dios, ir aclarando la imagen de Dios para entonces llegar al Dios de Jesucristo, que evidentemente que va en contra en la predicación de los evangelios en boca de Jesús, están en contra de todo aquello que vaya en contra de la vida, valga la redundancia. Es triste. Pues. Adelante, mi Eglis, querida. Bueno, profe, yo creo que ya ustedes saben por dónde yo voy, porque es la misma experiencia que comparto. Te quedaste otra vez muda. ¿Será que se le cayó? Yo creo que se le cae como... Bueno, si alguien quiere opinar, que lo haga para dar oportunidad que ella retome. Tú, mi querido Dubén, que siempre tienes algo bueno que decir. Profe, a mí, sí, a mí me pareció también el texto, bueno, de esas cosas que uno va como viendo, tú lo has explicado muy bien, el tema de cómo Judith, no solo que pone el tema de su hermosura como al servicio también, sino a mí lo que me llama la atención es cómo Dios necesita como la colaboración humana, necesita de lo humano. Es decir, Dios no se puede ver a Dios como el todopoderoso que manipula y tal, sino que Dios, bueno, se vale de la realidad humana para poder hacer su obra o llevar a cabo su obra. Y eso a mí me parece que es como, o sea, me parece que es como la lógica de Dios, y ahí uno entiende que Dios se vale de medios humanos. Y esa fue la sensación que me quedó con el libro de Judith. O sea, me quedé así como, oye, de verdad, Dios nos necesita, dicho así como rápido, ¿no? Bueno, eso por ahí. Eglis regresó. Sí, regresó. Bueno, adelante, mi niña, estábamos dando chance a que ahí está. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, lo que yo le decía era que cada vez que a mí me llama mucho la atención cuando una mujer es el centro de la historia, es algo que ya me viene y usted más o menos me conoce por la experiencia que tuvimos en el Nuevo Testamento. Con Judith me pareció bastante fascinante, o sea, usted realmente hizo como que un resumen muy válido por cada uno de los capítulos, pero sí ciertamente me quedaba con eso de cómo una mujer puede llegar a liderar la liberación de un pueblo que llevaba más de 3 siglos oprimidos y que justamente desde su propio ser saliera el encontrar la libertad para su pueblo. O sea, dándoles a conocer que la liberación no viene de las amenazas o de colocarle condiciones a Dios, sino desde nuestro propio, como decirlo así, estar de nosotros mismos, poder llegar a lograr lo que necesitamos, ¿no? No poner a Dios en medio. Y lo veía muy contrastado, así como usted lo hacía, a nuestra actualidad, de cómo nosotros podemos, o nosotras inclusive las mujeres, podemos llegar a hacer muchas cosas, o sea, podemos llegar a transformar y a lograr grandes cosas. Y sí, ciertamente, bueno, como usted decía, es como un poco cruel en el texto, y como que yo lo veía tipo una película, una mujer que busca su seducción, su medio de belleza para poder obtener lo que quiere, inclusive de una forma como tan desalmada de decapitar a una persona, pero de una u otra forma, y le entiendo un poco a Eduardo, que dice que
cómo se puede matar en el nombre de Dios, que ella utiliza eso como un medio para poder darle a conocer al pueblo que de una u otra forma, inclusive ella no estaba buscando ser ella la enaltecida, sino demostrar realmente lo que Dios puede llegar a hacer. Entonces, sí, ciertamente fue un texto que me encantó. Ustedes nos mandan a leer Tobías y Judith, pero me quedo más con Judith. Realmente, por todo esto de su historia y justamente eso de que me llama mucho la atención lo que ustedes decían, su ser de castidad y su respeto de que a pesar de que ella era viuda, nunca buscó quitarse esa mancha de por ser viuda, ser desgraciada, sino que realmente mantuvo eso en su vida y que justamente cuando fallece es sepultada en la tumba de Manasés, de su esposo, ¿no? O sea, esa fidelidad también que ella tiene hasta el final es muy bonito. Sí, es cierto. No, y más allá de eso, siempre se ha justificado el homicidio en defensa propia, ¿no? Si es que queremos considerar esto como que ella está tratando de defender a un pueblo que está quizás condenado al exterminio, ¿no? Si lo tomamos desde ese punto de vista. El asunto es que llegar hasta la muerte en la forma como ella lo hizo, se ve bastante crudo, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de leer el capítulo 4 y 5 del libro de Los Jueces, van a encontrarse que en el episodio de Débora hay otra mujer llamada Yael que hace algo parecido a esta mujer. Y es que se va gestando en la teología hebrea o judía ya para este momento el hecho de que la mujer no debe salir de su casa, porque una vez que la mujer sale de su casa ya no se percibe la hospitalidad de todo el que llega hacia ella, podrían pasar cosas terribles. Así pasa con Yael y así pasa con esta mujer que sale de su entorno, que sale de su casa, que sale de su pueblo, ¿verdad? Y fíjense lo que llegó a alcanzar. Muy bien la liberación del pueblo, pero valió la pena para llegar a esa meta, los recursos o los medios que utilizó. Ahí se los dejo para que discutan en el foro, porque yo creo que pueden salir de parte de ustedes respuestas bien interesantes. Profe, Adelante. Sí, no sé, como una especie de, yo pensando en este libro, un poco cuando ya uno va llegando casi al desenlace. Yo primero lo vi casi como una novela, ¿no? Porque dije, bueno, la novela lo que esperaba era que lo hubiera envenenado, una cosa así, ¿no? Pero era como tipo novela, yo lo vi un poco así, ¿no? Ahora, que esté dentro de lo literatura sapiencial, es lo que me ha costado como calzar esto, ¿no? Porque lo veo más como una épica, o lo entendí así, ¿no? No estoy entendiendo mal, pero lo veo más como una épica, como si fuera, no sé, como que si Helena de Troya hubiera sido la que hubiera hecho lo que no hizo, pero y sí, sí hizo esa actitud, ¿no? Y después eso, porque también resaltar ese valor cuando en esa cultura judía era tan reprimido la mujer, y sobre todo se iba a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando ella dice voy para allá, han podido decirle, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú vas a ir para allá y vas a hacer? O sea, eran como tan rígidos en cuanto al cumplimiento de esa ley que hubiera sido difícil que le hubieran dado permiso que ella hubiera hecho lo que quisiera, ¿no? Entonces, hay cosas que me resultan un poco bueno, no contradictorias, sino, sí, como contradictorias, ¿no? Porque es una historia muy interesante, pero también es una historia como que está alejada de lo que es el concepto como lo manejan los judíos, ¿no? O como lo manejaban según seguido estrictamente por la ley. Es un poco eso y bueno. No, y fíjate cómo se dirige a los jefes de la ciudad para decirles sus 4 cosas en la cara, ¿no? Eso también es desusado. Exactamente. Es desusado. Exactamente, Sin embargo, o sea, es como que no calza. Como que no calza en eso. Es cierto, pero recuerda que ya para este momento que se escribe,
ya han pasado la gesta de los macabeos, ya el pueblo de Israel ya está presentando otro tipo de reflexión. Una de las razones por las que yo he querido desarrollar la literatura sapiencial con ustedes es porque es tan diversa y han sido distintas maneras de concebir la salvación, la imagen de Dios, la visión en este momento, que fíjense que este es un texto que no tiene nada que ver con proverbios ni con salmos, o sea, es un tipo de literatura completamente diferente, como la que vamos a ver de Tobías también ahora. Pero recuerden que estos textos se escriben por los judíos de la diáspora y se escriben en griego. Por eso es que no son aceptados en el canon hebreo, porque no termina vamos a decir, de convencerlos, o que rompe con lo que es toda la teología de la retribución. Y por ende, entonces son dejados de lado. Me parece que Mayela iba a decir algo. Adelante, Mayelita. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, cuando estaba leyendo el texto me fui atrás con el tema helénico y recuerdo Antígona de Sófocles, ¿no? 4 Epifanes. Exactamente. Ella también es una víctima, pero también es una valiente heroína que se enfrenta a Creonte. Y entonces pienso un poco el tema de ver el relato de Judith también en términos arquetipales, con influencia definitivamente helénica, ¿verdad? Y donde la figura, pues, de la cosa titánica de lo femenino está exaltada. También, evidentemente, es casi una tragedia. Y como y al igual que los griegos, ese lenguaje que de pronto empieza a ser, como tú lo describías, entre irónico y un límite muy sutil entre lo bueno, lo malo, y el fin justifica los medios, ¿no? Fue lo que más o menos asocié desde el punto de vista de la narrativa. Sí, tal cual. Tal cual. Tienes mucha razón en lo que expresas. Ahora, ¿alguien más quiere comentar algo o seguimos con Tobías? ¿Qué dicen? Sigamos, profe, sigamos. Perfecto. Bueno, ¿leyeron a Tobías? Ese es un libro bastante cortito. Tiene apenas 4 capítulos. Vale la pena evocar ese texto que también está dentro de la literatura apócrifa para el mundo judío, porque también fue escrito en griego y también se hizo en una época bastante tardía. Yo les pongo allí como título que de algún modo refleja la espiritualidad farisea de la diáspora, ¿no? Y la elección de este texto se debe a que tiene un gran atractivo narrativo, una temática de profunda vitalidad, personajes entrañables, donde se entrelaza, si se quiere, lo cotidiano con lo sublime, ¿no? Pero entonces vamos a tratar de restringirnos al análisis del texto desde el punto de vista del análisis narrativo. El análisis narrativo nos va a llevar a una trama y al desarrollo de la misma, a destacar lo que es el tiempo y el espacio, porque en este texto se van dando como, ¿se acuerdan cuando uno ve alguna película de esas que te están contando una historia y después te llevan atrás para cuando el personaje estaba chiquito, cuando le pasó algo diferente y después te devuelven otra vez para adelante, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo de este texto, porque si bien tiene una trama unificada y cada episodio va ligado al que lo precede, tiene un peso inmediato con lo que sigue. Entonces, no podemos trabajar de este texto un capítulo aislado o un texto aislado, porque hay dos grandes tipos de trama, la trama de acción y la trama de revelación. Ambas se combinan en este texto. En la primera se describe como un cambio, una situación que cambia. Y en este caso hay una desgracia inicial, pero una felicidad final. Entonces, y por otra parte, en la segunda trama de revelación hay como el paso de una ignorancia inicial a un conocimiento final. Entonces,
los espacios geográficos de alguna manera se van estructurando, ¿verdad? En relación a las ciudades que lo conforman. Hay una primera parte que nos lleva de Nínive a Jerusalén, de Jerusalén a Ecbatana, una segunda de Nínive, Ecbatana, Nínive, y una tercera parte, Nínive, Jerusalén, Ecbatana. Y es a partir de allí, ¿verdad?, que nosotros entonces vamos a tratar de desarrollar la situación. Entonces, vamos a empezar con este texto, con la primera parte. Tobit es un judío, ¿verdad?, que ha sido desterrado en Nínive y abre el relato con su autobiografía. Ahora está deportado como muchos israelitas, trata de practicar la limosna con generosidad y entierra a todos aquellos compatriotas que los persiguen, a todos aquellos compatriotas que de alguna u otra manera los maltratan, aún con riesgo de su propia vida. Y es entonces cuando nos encontramos, ¿verdad?, con que aparentemente, por lo menos la trama nos lo trae hasta aquí, es un hombre bueno que pone, o sea, su vida por encima de la vida de las burlas de sus vecinos y por encima de cualquier, a su familia las pone por debajo de los muertos. Entonces, eso es la primera realidad que nosotros vamos a ver allí. Entonces, en el primer capítulo vamos a ver un poco eso, donde él está contando la historia de quién era él, de que cómo él empieza diciendo que yo fui un hombre muy honrado, que siempre fui sincero, que yo estaba con Israel, que era mi patria, que era de la tribu de Neftalí, y entonces va hablando de todo lo que él hacía de oración, de limosna, cómo daba el diezmo, que se casó con una mujer llamada Ana, que lo deportaron para Nínive y que tenía un hijo, ¿verdad? Entonces, va hablando un poco, ¿verdad?, de lo que es su vida hasta ese momento. Pero en el capítulo 2 es cuando realmente empieza la trama, porque empieza la desgracia de este señor. ¿Alguien quiere leer parte del capítulo 2? Porque esto nos da chance de leerlo debido a que este es un texto muy cortito. Yo lo leo. Adelante, Pati. Desde el principio, ¿no? No, durante el reinado. Ajá, exacto. El capítulo 2 desde el principio. Exacto. Desde el versículo 1. Durante el reinado regresé a casa. Me devolvieron a mi mujer, Ana, y a mi hijo, Tobías. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, me prepararon una buena comida. Ajá, adelante, no me... Ajá. Adelante, mi niña. Cuando ajá, puse a la mesa llena de platos variados, dije a mí, se acuerde de Dios con toda el alma y tráelo para que coma con nosotros. Te espero, hijo, hasta que vuelvas. Todo volvió, me dijo, padre, respondí. ¿Qué pasa, hijo? Agregó, padre, han asesinado a un israelita. Lo han estrangulado hace un momento y lo han dejado tirado ahí, en la plaza. Yo me levanté rápidamente, dejé la comida sin haberla probado. Recogí el cadáver de la plaza y lo metí en una habitación para enterrarlo cuando se pusiera el sol. Cuando volví, me lavé y comí entristecido, recordando la frase del profeta contra Betel. Sus fiestas se convertirán en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Y lloré cuando se puso el sol. Fui a cavar una fosa. Profe. Ajá. No, sigue. Sigo. Los vecinos se me reían. Ya no tienen miedo,
lo anduvieron buscando para matarlo por eso mismo. Y entonces se escapó. Y ahora ahí está, otra vez enterrando a los muertos. Aquella noche, después del baño, fui al patio y me acosté junto a la pared, con la cabeza descubierta, un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui al médico para que me sanaran, pero cuanto más ungüentos me daban, más perdía la vista, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia. Y Ajicar me cuidó 2 años, hasta que marchó a Elimaida. Ajá, déjalo hasta En ahí. aquella situación. Déjalo hasta ahí, mi corazón. Entonces, fíjense, en esta situación, la fiesta de Pentecostés, él espera un invitado pobre para compartir la mesa, pero deja la comida sin probarlo para irse a enterrar al otro. Entonces, fíjense como un personaje que es presentado como de una justicia intachable, esa misma noche se queda ciego de una forma ridícula, si se quiere, pero cargada de simbolismo. Le cae estiércol de los pájaros de los ojos. Entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante? Él es incapaz de mantener a su familia. Es ayudado económicamente por un amigo, pero ya después, entonces la ceguera empeora y su paciencia flaquea. Pero entonces tiene que aguantar que la mujer le reproche. Entonces, y en cierto modo, hasta razón tiene, porque la pobre mujer se puso a hacer labores femeninas, los clientes le daban dinero, llevaba la labor terminada, y en una de esas le regalan un cabrito para que lo traiga a casa. Cuando llegó, el hombre le obligó a devolver el cabrito porque creyó que ella lo había robado. Y entonces le dice, pero bueno, ¿cómo crees tú que yo lo voy a robar? Ese es un regalo que me hicieron, además de la paga. Pues no, no te creo. Entonces, fíjense cómo se va viendo cómo la palabra de mujer no es tomada en cuenta. La palabra de mujer es algo como que la mujer es la que miente, la mujer es la que dice las cosas, y ella tenía derecho también a estar brava, porque es la que está trabajando, está manteniendo la casa, está tratando de salir adelante, y él piensa que ella se está robando. Entonces ella le dice, sí, tú me estás reclamando por el carro. ¿Y dónde estás tú? Pues todas las limosnas que hacías. ¿Dónde están los que están viendo por ti? Entonces él, profundamente afligido, se pone a llorar y a hacerle oración. Pero esto está pasando, ¿verdad? En la primera parte. En la segunda parte y en paralelo, ¿verdad? Vamos viendo, ¿verdad? Que se da otra situación con otra persona. La desgracia de Sara. ¿Alguien quiere leer a partir del versículo 7 del capítulo 3? Yo lo leo, profe. Adelante. Aquel mismo día, también Sara, hija de Raquel, el de Chatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. La esclava le decía, eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. Nos castigas porque se te mueren los maridos. Vete con ellos y nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sara, como el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó, ¿acaso esta sirva para que injurien a mi padre y le digan, tenías una hija única, amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre en su ancianidad baje. No puedo consentir que mi padre en su ancianidad baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Y en aquel momento extendió las manos hacia la ventana, oró así. Bendito seas tú, Dios de misericordias,
y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre, ni el nombre de mi padre en el país donde estoy cautiva. Soy la única hija de mi padre. No tiene otros hijos que le hereden. No tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte. Mírame con compasión, que no tenga yo que escuchar injurias. En aquel instante fue escuchada en la gloria de Dios la plegaria de ambos y fue enviada a Rafael a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Sarra, la de Raquel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado. Es que Tobías tenía más derechos sobre ella que todos cuantos la pretendían. En aquel mismo momento regresaba Tobit del patio a la casa y Sarra, la de Raquel, descendía del aposento. Fíjense que lo que les decía, que se están dando como dos situaciones paralelas, ¿no? Tobit ora pidiendo la muerte y esta sube con la intención de matarse, pero se arrepiente de suicidarse, pero igual le pide a Dios que le mande la muerte. Entonces ambas oraciones de alguna manera son escuchadas. Y es allí donde viene la parte que va de Nínive a Ecbatana y vuelta a Ecbatana. Ya la habíamos comentado. Miren, después del posexilio es que ustedes van a observar que se habla de demonios, de Satanás, de diablo. Antes del exilio, eso no se menciona. Conjuntamente con la influencia griega, que recuerden que los griegos son blanco y negro, alma y espíritu, son dualidades contrapuestas. Y entonces, asumiendo que Dios creó todo para el bien, entonces tenía que haber un principio antagónico de Dios que fuera capaz de causar el mal. Entonces era imposible que el mal pudiera venir de Dios mismo. Siempre con la finalidad de buscar a quien culpar, ¿no? Porque se nos olvida con frecuencia que probablemente el mal viene del corazón humano, de nosotros mismos, ¿no? Y en cierto modo, fíjense que es la primera vez también que van a encontrar a Rafael como con su presencia angélica en un texto también. Veamos entonces el capítulo 4. Bueno, yo no sé por dónde tenía yo la cabeza que eran 4 capítulos, pero señor, son bastantes. Bueno, en lo que podamos ir resumiendo, lo hacemos. ¿Qué hace Tobit a su hijo? Había un dinero que le debían, ¿verdad? En Media, y pensó, bueno, ya yo he pedido la muerte. Ya no tengo cómo mantenerme. Llama a su hijo Tobías y le dice, entiérrame. Eso sí, no descuides a tu mamá, no le des disgusto. Acuérdate que ha pasado muchas cosas malas cuando te llevaba en su seno. Entiérrala junto a mí cuando ella se muera. Entonces, hijo, acuérdate toda la vida del Señor. Le da unos consejos hermosísimos al hijo, donde le dice, no consientas nunca que el pecado te lleve por delante, haz obra de caridad, toma siempre el camino de la justicia, procede rectamente, no le hagas trampa a nadie, da limosna de tus bienes, sé honrado. Entonces, le da una serie de consejos bastante bonitos. Y le dice, y para casarte, busca una mujer de tu familia, no te cases con una que no sea de nuestra tribu. Recuerda que nuestra familia es familia profética. Entonces, todos esos consejos están contenidos en el capítulo 4. Entonces, todos esos consejos eran para que de alguna manera no se borrara de su memoria. Entonces, le dice Tobías a su papá, bueno, papá, haré lo que tú quieras. ¿Tú crees que yo puedo recuperar ese dinero? Pero él no me conoce.
Entonces, ¿qué contraseña le puedo dar? ¿De qué manera lo puedo tratar para que él me reconozca? Y él le dice, bueno, él me dio un recibo y yo le di el mío y ambos firmamos. Cuando él vea el contrato que rompí por la mitad, él te va a reconocer y te va a devolver el dinero. ¿Verdad? Ya hace 20 años que le presté ese dinero y él se fue, Tobías, a buscar un guía y ese guía resultó ser Rafael. Le dice, ¿de dónde eres, buen hombre? Pues yo soy un israelita, le dice Rafael. Y bueno, el caso es que lo acompaña, le echa el cuento que va a cobrar un dinero del padre y le dice, bueno, ándense. Se van de camino, ¿verdad? Y ellos van a encontrar que al parecer, ¿cómo se llama? Él no conoce bien el camino y Rafael sí lo conoce y le va indicando, ¿de qué familia eres tú? ¿Qué dinero es el que vas a recibir? Lo interroga y le dice, y Rafael se identifica con el nombre de Azarías. Le dice que él es hijo de Ananías y que es compatriota suyo. Ah, bueno, entonces bienvenido. Llegan a un acuerdo monetario que le va a pagar un dracma diario. Ya con la palabra dracma vemos la influencia griega, evidentemente. Y bueno, ellos emprenden el viaje. Y curiosamente, esto también es la primera vez que en un texto aparece un perro viajando con los protagonistas, ¿no? Entonces aparece Tobías, el perro, y Rafael, que toman el camino. Es simpaticísimo el hecho, ¿no? Porque van a encontrarse, por ejemplo, traslados que van a estar de un lugar a otro. En el camino, Tobías es atacado por un pez, pero obedeciendo al ángel, lo sujeta, lo guarda para usarlo como incienso y remedio. Y el ángel, curiosamente, le dice, bueno, tú deberías desposar a Sara. Entonces, Tobías, luego de su temor inicial, acepta que sí, que tiene confianza en el ángel, que va a tratar de cumplir, como su padre le pidió, en tomar una mujer de su clan. Entonces, a través de todo el capítulo 6, hay traslados de ida y de venida. Llega Tobías, pide la mano de Sara, apenas llega a la casa de Raguel, y lo obtiene a pesar de que el suegro le dice, ojo, mejor no te cases con ella, mira que las cosas no han ido bien con los maridos anteriores. Y me encantaría, ¿verdad? Que leyéramos lo que va a ser la boda en el capítulo 7. ¿Verdad? Porque ahí vemos cómo se dan situaciones hasta cómicas, podríamos decir. ¿Alguien quiere leer ese capítulo? Yo lo puedo leer. Adelante. Ajá. Cuando entraron a Ecbatana, Tobías dijo, hermano Azarías, vamos directo a casa de nuestro hermano Raquel. Fueron entonces a casa de Raquel y lo encontraron sentado a la puerta del patio. Lo saludaron y él respondió, bienvenidos sean hermanos, los llevo a su casa. Y dijo a Edna, su esposa, este joven se parece a mi hermano Tobías. Edna les preguntó, hermanos, ¿de dónde son? Somos de los hijos de Neftalí, respondieron, de los desterrados de Nínive. ¿Conocen a Tobit, nuestro hermano? ¿Cómo está? Respondieron, sí, lo conocemos, vive y está bien. Tobías añadió, es mi padre. Raguel se paró de un salto y lo abrazó llorando. Bendito seas, hijo, tienes un padre honrado y bueno. Qué pena que un hombre tan justo y caritativo haya quedado ciego. Y abrazando a Tobías lloraba, también lloraban Edna y su hija Sara. Luego Raguel mató un carnero y los acogió con familiaridad. Una vez lavados y purificados, se sentaron a la mesa. Tobías dijo a Rafael, hermano Azarías, dile a Raguel que me dé por esposa a mi prima Sara. Raguel, que oyó esto, dijo al joven, come y bebe tranquilo, porque eres el único que tiene derecho a casarse con mi hija. No puedo darla a otro sino a ti, ya que eres mi pariente más cercano. Ahora debo decir la verdad. La he dado a 7 hombres de nuestros hermanos
y todos murieron la noche de bodas. Pero tú come y bebe, que el Señor les dará su gracia y su paz. Tobías respondió, no comeré ni beberé hasta que decidas acerca de lo que te he pedido. Y Raguel dijo, ahora mismo lo decido. Hoy Sara te es entregada conforme a las disposiciones del libro de Moisés. Entiende, pues, que Dios mismo te la entrega. Recibe a tu hermana, pues en adelante tú serás para ella un hermano, y ella una hermana para ti. Que el Señor del cielo los guíe por el buen camino. Esa misma noche, pues, sus caminos son misericordia y paz. Luego Raguel llamó a su hija Sara, que se acercó, le tomó la mano y la puso en manos de Tobías, diciendo, recíbela conforme a la ley, de acuerdo con las disposiciones del libro de Moisés, que hace de ella tu esposa. Llévala a la casa de tu padre, el Dios del cielo los guíe por los caminos de la paz. Luego dijo a la madre que trajera una hoja de papiro. En ella escribió el contrato matrimonial y lo firmaron. Terminado esto, se fueron a comer y beber. Raguel llamó a su esposa y le dijo, hermana, prepara otro dormitorio para Sara. Ella preparó la habitación y llevó a Sara, que se puso a llorar. La madre secó las lágrimas de su hija y le dijo, hija mía, ten confianza, que el Señor del cielo te dé alegría en lugar de tristeza. Confianza, hija. Y salió. Bueno, les cuento un poco lo que dice el capítulo 8. El papá le da matrimonio. Él se mete en la habitación con la esposa, pero se acuerda de que el ángel le dijo que llevara el corazón del pez ¿cómo se llama? Y que lo hicieran un brasero para donde también hicieran quemar incienso, ¿no? Y que ese olor iba a alejar al demonio. Pero mientras tanto, el padre de Sara ya ha hecho la fosa, porque dice, bueno, este va a ser el octavo que se va a morir. Entonces ya tienen el hueco para enterrarlo y todo. Y le dice a la criada, al día siguiente, ¿verdad? Que entre a ver si está vivo. Porque si está muerto, lo enterramos rapidito para que nadie se entere de que fue el octavo marido. Pero lo cierto es que aparte que espantaron al demonio, ahí se da entre ellos, antes de ellos tener intimidad, se arrodillaron ambos y oraron a Dios. Y hicieron una oración tan bella que bien deberían decirla cuando hay una boda y no escoger siempre las mismas. Esta es preciosa de verdad, porque empieza a recordar al Dios de Israel desde el momento de la creación, cómo creó a hombre y mujer para que fueran el uno para el otro y que a partir de allí nació la raza humana. Y entonces termina diciendo algo así como que si yo me caso con esta hermana mía, no es para satisfacer mi pasión, sino que procedo rectamente. Dígnate apiadarte de ambos, haznos llegar juntos a la vejez. Amén, amén. Y evidentemente, al día siguiente, la criada dice, pues miren, no se murió, el hombre está vivo. Y de ahí en adelante, bueno, se da otra vez el padre una oración bellísima. Mandaron a hacer, como quien dice, la gran fiesta. Resulta que Tobías, en los capítulos 8 y 9, en el 9 se da la boda, ¿verdad? Y a partir de los capítulos 10 y 11, ya entonces de vuelta a la tercera parte, Nínive, Jerusalén, Ecbatana. Entonces, Tobit llega a Nínive con su esposa Sara, la mitad de la herencia del suegro, el dinero que cobró y la fiel compañía del ángel Rafael. Y apenas llega, cura los ojos de Tobit utilizando de ahí el del pez. Entonces, el cuento, digamos así, termina de una manera bastante bonita, porque entonces aquí celebran nuevamente por segunda vez una fiesta de boda. El ángel le revela tanto a Tobit como a su hijo Tobías su verdadera identidad, y Tobit canta un himno de alabanza. Al final, Tobit muere, profetiza la destrucción de Nínive y la reconstrucción mesiánica de Jerusalén.
Entonces, él obedeciendo a su padre, lo entierra y posteriormente cuando la madre muere, también la entierra con el padre. Y el libro concluye con la noticia de la caída de Nínive, ¿no? Entonces, yo quisiera, antes de meterme con los personajes, que viéramos un poco lo que les decía acerca del método narrativo, cómo el tiempo y el espacio juegan un papel importante, porque se está dando una situación en paralelo en dos ámbitos distintos. Mira, en casa de Tobit, hay una habitación donde David esconde el cadáver para enterrarlo. Es una habitación de muerte. Mientras que en la casa de Reuel, el aposento de Raquel, también es una habitación de muerte. Ahí se han muerto 7 maridos. Pero es también la habitación nupcial donde se realiza la curación de Sara y la fundación de una nueva familia. Se convierte en una habitación de vida. Hay 2 patios. El patio donde Tobit queda ciego, a pesar de que está haciendo oración, ¿verdad? Y donde sale también cuando sabe que su hijo ha regresado. Mientras que en la casa de Reuel, el patio, ¿verdad?, donde los huéspedes al llegar encuentran al Señor sentado. La mesa, hay 2 mesas. La mesa donde Tobit espera un invitado en Pentecostés que nunca llega y una fiesta que se convierte en luto. Mientras que en Reuel, en la mesa donde se levanta Tobías al ver llegar a Gabael, todo se convierte en alegría. Y hay 2 fosas. La fosa donde sepulta y que es objeto de la burla de los vecinos, y la fosa que Reuel mandó a cavar por miedo a las burlas si Tobías se moría y no llegó a ocupar. Entonces también el luto es capaz de transformarse en una doble fiesta. Por eso es que les decía al comienzo que hay una falta de luz que se revela al final. Hay una situación de desgracia al final que termina en una situación plena, ¿verdad? Y entonces vamos a esta parte que también es importante aclarar, que se cree que este texto fue escrito aproximadamente hacia el año 200 antes de nuestra era, pues. Y a pesar de que se dice que tiene que haber un original en arameo o en hebreo, lo que se consiguió fue el texto en griego. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? De alguna manera, este texto lo domina la influencia griega y recapitula algunas líneas de reflexión teológica que el pueblo judío ha hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la vida familiar, con la praxis religiosa, con la angeología, ¿verdad? Y sobre todo también está presente en el relato la doctrina sobre la retribución, la fidelidad a la ley y a las relaciones familiares, a las obras de caridad, a la importancia de la oración. Entonces, con todo esto resulta una novela didáctica, ¿verdad?, destinada, si se quiere, alimentar la fe de sus primeros destinatarios, ¿no?, que están, si se quiere, están desafiados, esa es la palabra que estoy buscando, a vivir su fidelidad al ser judío en medio de un ambiente pagano y que con mucha frecuencia es hostil, ¿verdad? Entonces, pero también al verlo desde este punto de vista vamos viendo cómo el lector implícito también está involucrado en el relato. Y nosotros somos los lectores reales en la medida que nos seamos interpelados y transformados por el texto. Para el método narrativo, el texto es un acontecimiento vivido por el lector. Ahora, ¿qué preguntas nos podría generar el texto como lectores? ¿Qué pistas podemos encontrar para responderle? Entonces, de alguna manera, el itinerario de Tobit se nos presenta en términos de polaridad: ignorancia, conocimiento, soledad y comunión, muerte y vida. Y otros personajes también se desarrollan en esas polaridades. Para empezar, Sara, después su padre, también, al igual que su consuegro, es un enterrador, vive haciendo huecos para enterrar muertos. Entonces, son personajes que viven en la muerte,
hasta que Dios irrumpe en sus historias y los hace vivir. La vida es plena y fecunda. En este texto, y uno lo ve desde el comienzo con Tobías, con Tobías no funciona el nosotros, funciona el yo. Él no le importa lo que diga el hijo, él no le importa lo que diga la mujer. Las decisiones de él son las correctas y nada más. Entonces, cuando uno no es capaz de ver la alteridad, a pesar de que te relaciones con Dios a través de la oración, también involucrarte de manera horizontal con el otro es importantísimo. Entonces, de alguna manera, la fiesta de Pentecostés con la que comienza el texto recordaba el origen de la identidad nacional de este pueblo. Entonces, podemos mirar en el espejo del texto desde nuestra historia personal y familiar y nuestra pertenencia a la comunidad eclesial y nacional, si se quiere, porque es importante también verlo desde este punto de vista, ¿no? Para realizar su verdadera identidad y misión, Israel debió transformar su concepción comunitaria del nosotros que lo separaba de otros pueblos, para integrarse en el nosotros salvífico que acoge a todas las naciones. Asimismo, todas las naciones estamos llamados a realizar esa vocación comunional de Israel y percibir ese rostro del nosotros escatológico que en la configuración provisional de nuestra vida está de alguna manera al mismo tiempo. Yo quería volver un poco sobre los personajes y en especial sobre Tobit, porque estamos hablando de un verdadero israelita, un hombre que se solidariza con su pueblo, que se aflige por sus problemas, tiene un corazón generoso y tierno, y fíjense que él considera que su conducta es intachable. Si nosotros le preguntáramos a su esposa, diría lo mismo. Probablemente señalaría el angustioso tiempo que ella y su hijo pasaron solos porque Tobit huía fugitivo, enterrando gente. Recordaría su malhumorado reproche cuando sospechaba que ella se había robado un cabrito. Sacaría a relucir el peligro al que expuso al hijo mandándolo tan lejos. Entonces, desoyendo completamente su desaprobación. O sea, volviendo a lo que estaba diciendo algo antes, perdón, en Tobías el nosotros no funciona. Entonces, a veces, algunos somos como Tobías. Entonces, viviendo una religiosidad escrupulosa, Tobit llega a priorizar la caridad de sepultar muertos al deber de salvaguardar a su familia. Se cierra al don y la gratuidad, como es el cabrito regalado, y es capaz de arriesgar la vida de su hijo a cambio de recuperar un dinero que supuestamente le va a dar la seguridad que no tiene en ese momento. Tobit está verdaderamente ciego y con una ceguera que le vino de arriba, del cielo. Es un hombre religioso, pero no conoce a Dios. Entonces, no nos sorprenderá que tampoco se conozca a sí mismo, ¿no? Sin embargo, Dios, que siempre nos sorprende, también nos sorprende a él, con su intervención llena de ternura y creatividad por medio de Rafael, de un ángel. Encarnación, yo diría que encarnación literaria de la protección divina. Entonces, Tobit debe aprender a no buscar entre los muertos al Dios que está vivo y que es vida. Y eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio, con aquellas personas que querían ir tras de él, pero querían ir a enterrar a sus muertos. Y Jesús les dice, no, nada de eso. Deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, eso es también, creo yo, una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? A ver, tratar de ver hasta dónde llega el límite en que nosotros podemos posponer la familia en un segundo plano por algo que precisamente no es Dios ni genera vida, sino que genera muerte. Ahí les dejo esa reflexión, que no deja de ser también interesante en este aspecto. Si no me equivoco, con este texto,
No, todavía nos falta un poquito. Nos viene la interpretación. Es de los pocos textos donde nosotros vamos a encontrar a los ángeles como mediadores. También lo vemos en Génesis, pero pareciera que al comienzo de la vida de Israel, como que Dios se manifiesta a través de ángeles con más frecuencia que ahora. Después del posexilio, este es uno de los pocos textos donde vamos a ver eso. Aquí se mide también lo que es la providencia divina en medio de las pruebas. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos perdido la vista, cuando hemos perdido un familiar, cuando hemos hemos perdido el trabajo, hemos atravesado situaciones que ponen en jaque precisamente nuestra imagen de Dios y la fe que nosotros decimos profesar? También nos viene a la reflexión hasta qué punto, cuál es la calidad de nuestra oración, hasta qué punto nosotros, nuestra limosna y nuestra caridad está asignada de esa presencia de Dios en nuestra vida, y por supuesto la convicción de que la familia y el matrimonio son los primeros ámbitos de fe en los que se desarrolla el ser humano. De hecho, el mandamiento de amar a nuestros padres está presente en las tablas de la ley. Entonces, le cedo la palabra sobre cualquier comentario que deseen hacer sobre este texto. Para la próxima semana estaríamos hablando de Eclesiástico y Sabiduría. Muy brevemente le daríamos un poco más de tiempo al libro de Job. No les digo que sean tan valientes como para leerlo todo porque es bastante largo, pero por lo menos que tengan claridad sobre su contenido. Sí me gustaría que lo tuvieran para la semana entrante. Les cedo la palabra, mi gente bella. Ya, perfecto. Primero, intervenir. Para la próxima semana, Eclesiástico, Sabiduría y Job. Sí. Sí, recuerden que en esta semana yo no les mandé presentación ni nada porque durante 3 semanas seguidas tenemos la misma. La continuación. Exacto, continuación. Y la semana entrante también. Entonces, más bien eso le... Ajá, sí. Adelante. Yo realmente cuando leía el libro de Tobías, que lo leí antes, ciertamente me llamaron la atención ciertos elementos de la narración, justamente en cuanto a eso de lo que usted dice. O sea, yo leía entre la historia de Tobías, pero sí veía ese paralelismo que existía también en el cual se daba a conocer la historia de Sara, ¿no? Y cómo de una u otra forma se ve el actuar de Dios en ambos personajes. No es algo así como que un libro en el cual yo pensaba que estaba dirigido a un solo personaje, sino que va agarrando varios elementos de cada uno de ellos y va haciendo ver el actuar de Dios en cada uno. Y ciertamente sí veía justamente eso que ustedes decían al final, que justamente Tobit, o sea, no conocía a Dios y tampoco se conocía a sí mismo, o sea, vivía en ese mundo ensimismado del egocentrismo, de que solamente se veía él. Y creo que inclusive, así como te lo decía, yo me reía, menos mal estaba en silencio, de que fue una manera como que muy tonta de quedarse ciego, pero de entre ese actuar del quedar ciego, yo decía, bueno, también eso es importante, ¿no? O sea, para poder llegar a mirar lo que es necesario y lo que es realmente importante. Y sí lo veía así, inclusive con el actuar de Sara, que aunque ella se veía atosigada por todo lo que estaba viviendo, dos personas que realmente se veían en un mundo muy, muy actual, ver el suicidio o la muerte como algo ya por eso, o sea, como que no hay más solución, ¿no? No hay otra forma de ver la vida, sino ya la muerte. Y que justamente Dios irrumpe, así tal cual como usted lo dice, toca, llega y transforma y da a conocer que sí hay algo más que se puede hacer, o sea, que sí se puede transformar la vida. Y que la vida no es solamente la muerte, sino tener una vida realmente plena. Y me quedaba también justamente con eso
del paralelismo de cada uno de ellos, de Sara, de Tobías, su padre, el suegro, de justamente eso de que todos estaban ensimismados hacia el sentido de la muerte y cómo Dios hace que haya sentido a la vida. Y una de las cosas que más me gustó, porque nunca había leído, tengo que aceptar, un texto en el que se hiciera referencia al arcángel Rafael, y que justamente se llame medicina de Dios, viene ya desde aquí, ¿no? O sea, bíblicamente ya está reconocido que Dios envía a uno de sus ángeles, al arcángel Rafael, a ser ese mensajero de la salvación y de la salud y de la vida, que logra salvar a estos dos personajes. Otra de las cosas así que me llamó mucho la atención de estos escritos, porque no es algo como que muy común que uno pueda ver en estos relatos. Con eso me quedo del relato de Tobías, ¿no? Como un proceso de transformación de muerte a la vida, inclusive pueda ser visto como ver desde la oscuridad a realmente poder ver la luz. Claro, ¿no? Y fíjense que ese es un mensaje que se ve a lo largo de la escritura. Tienen presente que Jesús, cuando va camino a Jerusalén con sus discípulos, durante tres veces da los 3 avisos de la pasión. Va caminando con sus discípulos, va tratando de los instruyendo, pero en cada uno de los anuncios tiene un tropiezo por parte de sus seguidores. Primero dice, miren que voy a ir a Jerusalén, que voy a ser crucificado, que me van a matar probablemente, y Pedro salta diciendo, no, yo no voy a permitir eso. Cuando acababa de decir que era el Cristo, el Mesías, sin embargo sale con esa opinión, que Jesús le dice, alto Satanás, no me tientes. La segunda vez, ¿verdad? Son los discípulos que van caminando y le dicen, ¿qué nos va a dar a nosotros que te hemos seguido durante tanto tiempo? La tercera vez son Juan y Santiago, que le dicen, Señor, queremos pedirte un favor. ¿Quién va a ir a tu derecha y quién va a ir a tu izquierda cuando estés en el reino de los cielos? Que Jesús le contesta, no, esa no es mi potestad. Lo que quiero decir con esto, que ellos han vivido con Jesús, han visto sus milagros, han escuchado su palabra, han visto cómo ha sido su trato con la gente, su predicación sobre el reino, y a pesar de que ven, pareciera que estuvieran ciegos porque no terminan de comprender. Una vez que pasa el tercer aviso de la pasión, se da la curación del ciego Bartimeo, que lo encontramos en Marcos 10 y en los paralelos de Mateo y Lucas. Y resulta que este ciego empieza a gritar, Jesús de Nazaret, hasta que Jesús le escucha, deja tirado su manto, ¿verdad? Y le dice, Señor, si tú quieres que yo vea. Y Jesús le dice, quiero, ve. Y se dice que el ciego, dejándolo todo, lo siguió. ¿Verdad? Entonces se da el contraste entre gente que físicamente ve y parece que está ciega, y entre un ciego que está clarito y ve perfectamente quién es Jesús y para dónde va. Y lo sigue hasta Jerusalén. Eso es una premisa que vemos a lo largo de todo el texto bíblico, eso de luz, oscuridad, como la fe muchas veces te lleva de la oscuridad a la luz, como muchas veces la fe va a ser que, aunque camines por valles oscuros, no vas a temer porque Dios está a tu lado y su vara y su callado te protege. Entonces, eso es una de las enseñanzas que nos quedan también del libro de Tobías. Adelante, Mayela. Gracias, profesora Rebeca. Vuelvo otra vez un poco con el tema. Estoy de acuerdo con Eilis con lo de la transformación que se ve en Tobías, ¿no? Y conectado un poco la lectura de nuevo con los griegos, ¿no? Tobías es como un guiño a la Odisea, de alguna manera, y es un rito, digamos, iniciático. ¿Por qué digo eso? Cuando no ver el iniciado como un recién nacido, ni un resucitado, sino como un hombre que sabe, Tobías vuelve como del borde de la muerte y realiza proezas, ¿no? Y cuando uno ve la sucesión de títulos del libro, el deportado, el ciego, el compañero, el pez, la tumba, la curación, Rafael el mensajero, en fin, son temas míticos tradicionales elaborados literariamente, y Tobías como iniciado, si es verdad, como dice él, se transforma, deja atrás lo viejo, nace lo nuevo, es un adulto, tiene conocimiento y saber, ahí aparece la fe, conoce a mujeres, es decir, está con ella,
sana al padre y es capaz de cuidar a su familia y su casa, de manera que es todo un camino de individuación, relatado a través de la fe, obviamente, y la religiosidad, que aparecen aquí como iluminadoras, pero donde Tobías hace un camino para volverse hombre entre los hombres. Mi opinión. ¿No? Tienes mucha razón en lo que afirmas. Y fíjense que Tobías era ¿cómo se llama? Podríamos decir Tobit, un judío de pura cepa, como se dice. Incluso que llegó a trabajar para el imperio de turno, que posteriormente le llegó la hora de la persecución, en un contexto histórico donde evidentemente a los judíos, sobre todo en la época de Antíoco IV Epifanes, tenemos que tomar en cuenta que este texto también es contemporáneo del libro de Judith, y que fue una época bastante difícil, ¿no? Donde gobernaban los seleucidas, de origen griego, y que ellos evidentemente querían extirpar a toda costa la fe de Israel. Entonces, esto es un poco los movimientos de resistencia del pueblo de Israel por seguir siendo auténticos a su fe en medio de un contexto que le era completamente hostil y si se quiere, adverso. Por eso, probablemente este texto también, al ser escrito en griego, no entra en el canon hebreo. Entonces, esa es otra característica de este texto. Nosotros en nuestra Biblia sí lo tenemos. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que quiera agregar algo? Aprovechen que hoy estamos terminando un pelín más temprano. Siempre terminamos después de la hora. Casi les quito la oportunidad de descansar 5 minutos antes de la tarde de la clase siguiente. Todas las chicas están calladitas. María Ángeli, ¿qué vas a decir? Cuéntanos. La hermana María Angelita así como concentrada, hermana. Sí, señor. Profe, perdón, la hermana está ahí. ¿Estás seguro? Yo estoy seguro que ella quiere decir algo, pero Es que tiene pinta de es eso. tímida. Tiene pinta de tiene eso. pinta. Después me pone, porque ella me manda a hablar a mí después. No, Sí. no. Bueno, las dos historias me parecía que estaba viendo una novela, imagínense, súper interesantes y me daban ganas de seguir leyendo. Las leí rápido, como en la primera, la historia de Judith, también investigué un poco y veía que habían muchas contradicciones, tanto históricas, que ya la profe las había mencionado, geográficas, que los relatos no coincidían realmente con la realidad, y quizás eso pues da a entender que lo que quisieron plasmar en la historia fue una realidad que vivían, pero por el mismo temor pues la ubicaron en otro momento y con otros personajes, pero que realmente pues expresaron lo que el pueblo estaba viviendo allí. Y claro, el tema que nos deja la profe para el foro, imagínense, yo todavía estoy dándole vueltas a eso. Creo que duro de hueso duro de roer, porque es el fin que se persigue, pero en medio de las circunstancias lo que se hace, ¿no? Y recordaba mucho a un padre que me dio vida en Cristo, que él hablaba de 3 elementos en la moral, ¿no? El fin, objeto, fin y circunstancia. Si uno de esos 3 está mal, ya eso no está conforme a la voluntad de Dios. Por ahí me iba un poco, bueno, pero creo que tengo que seguirle metiendo también mucha reflexión a ese tema, pero me pareció de verdad muy interesante ver cómo el pueblo de Dios
se mantiene siempre en esa relación, en ese rescatar su esencia como pueblo elegido, tanto en Judith como en Tobías, veía eso, ¿no? El mantenerse fiel a lo que son y el resguardar su pueblo. Las oraciones también me gustaron mucho, las oraciones que tienen ambos textos y las subrayaba. Incluso el cántico de Tobías al final me parece hermoso, y toda la historia como se va desarrollando, pues también en cómo el matrimonio entre Tobías, el matrimonio de Tobías, como se da, ¿no? con ese amor ágape, que buscaban primero tener como centro a Dios, esa oración que él hace y esa confianza. Bueno, son muchos elementos que yo rescataría, y que como en medio de todo, pues Dios va actuando. Y también me gustó ver la presencia del ángel Rafael en el texto de Tobías. No me había percatado del texto y cómo lo acompañó, y al final les dice, bueno, les voy a decir la verdad, yo soy el ángel Rafael, y estos quedan pasmados y en el momento desaparecen. ¿Qué les parece la confesión de nuestra amiga? Lo siento, no entiendo mucho, María Angeli, de verdad que sí. Sí. Bueno, mi gente, entonces, si alguien tiene algo más que agregar, con muchísimo gusto para que lo haga, sino para cerrar la semana entrante. Nos quedan todavía 2 semanas de la lectura sapiencial, porque en la que viene terminaremos con Job, sabiduría y eclesiástico, pero nos van a quedar los Meguilló para la siguiente. Los Meguilló son las fiestas judías, ¿cómo se llama? Los libros que se leían en las fiestas judías. Por eso hemos dejado, les habrá llamado la atención que hemos dejado a Ruth de última, y es porque Ruth forma parte de los Meguilló. Claro. Entonces, lo veremos Claro. entonces en un solo bloque. Adelante, Dubén. No, profe, está bien. Eglis Estaba está... lo del libro de Job. Ok. Sí, son 42 capítulos, entonces, por lo menos que sepan la esencia del libro. Si tienen tiempo, sería perfecto que lo leyeran. Pero si no, lo comprendo. Ya lo leerán cuando se enamoren de él. Ajá. Bueno, como Eglis y Dubén tienen el micrófono abierto, pensé que querían decir algo. No. No, está bien, profe. Yo, por cierto, que sí llegué a leer todo el libro de Job, porque era para nosotros así como una intriga todo el tema de la relación de Job con Dios. Pero bueno, ya voy a ver si lo resuelvo esta semana para Claro. ir recordando cosas. Para darnos cuenta que no es tan paciente como lo pintan. Sí. Así es. Bueno, mi gente querida, entonces les dejo la bendición y la invitación entonces Amén. para encontrarnos la semana entrante. Recuerden que no les voy a mandar invitación porque es la misma y es la misma presentación también. Ok, la última parte de la misma. Cuídense, que les vaya muy bien en esta semana. Y bueno, que el Señor nos siga
marcando la pauta del camino. Oye, profe, Amén, gracias. profe. Un abrazo Gracias, grande. profesora. Para Hasta todos. luego. Hasta luego. Pues. Bien, Gracias. Hasta luego. Chao. gracias. Luego. Hasta luego a todos. Nos vemos en